Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, listos para sumergirnos en un drama turco por supuesto. Si eres como yo y te encanta el chisme jugoso, las relaciones intensas y las producciones televisivas de alta calidad, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desglosar una historia que ha mantenido a los fans de las series turcas al borde de sus asientos, una especie de telenovela, fuera de la pantalla, por así decirlo. Y no me refiero a cualquier drama, sino al que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de Hande contra Kerem y el supuesto éxito detrás de Senkalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the Air. Pero antes de que nos metamos de lleno en la trama, tengo que pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de celebridades y mucho más. Prometo que siempre tendremos algo interesante de qué hablar. Ahora sí, prepárense para el drama. Porque hoy vamos a desenredar los hilos de esta compleja madeja y a ver si realmente hay una competencia entre Hande y Kerem por el éxito de Love is in the Air. ¿Es Hande la verdadera estrella detrás del fenómeno? ¿O es Kerem quien aporta el carisma y el encanto que catapultaron la serie a la fama internacional? Vamos a explorar todas las perspectivas y a tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a entender mejor la situación. Primero hablemos del contexto. Love is in the Air fue un auténtico bombazo. La serie se transmitió en muchísimos países, desde España hasta Latinoamérica, pasando por Estados Unidos e incluso otros rincones del mundo. Su historia de amor, sus personajes entrañables, su humor ligero y su estética cuidada la convirtieron en un éxito instantáneo. Y por supuesto, gran parte de ese éxito se atribuyó a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes completamente diferentes que se ven obligados a fingir un romance. Como suele suceder en estas historias, la línea entre la actuación y la realidad se difumina, y terminan enamorándose de verdad. La dinámica entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y muchos fans no tardaron en especular sobre si su relación era solo profesional o si había algo más. Y como todos sabemos, las especulaciones se confirmaron, Hande y Kerem comenzaron a salir en la vida real. Su relación se convirtió en una obsesión para los medios y los fans, que seguían cada uno de sus movimientos, sus fotos en redes sociales y sus apariciones públicas. Eran la pareja del momento, el epítome del romance turco. Pero como suele suceder en Hollywood, o en Estambul, las relaciones no siempre duran para siempre. Después de un tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. Y ahí fue donde el drama realmente comenzó. Los rumores empezaron a circular rápidamente. Algunos decían que la separación se debió a diferencias irreconciliables, otros apuntaban a agendas de trabajo incompatibles y otros aseguraban que había una competencia secreta entre Hande y Kerem por el protagonismo en Love is in the Air. La teoría era que Hande, ya una estrella consolidada antes de la serie, sentía que Kerem estaba acaparando demasiada atención y que su personaje, Serkan, se había convertido en el favorito del público. Por otro lado, se rumoreaba que Kerem, aunque también era conocido antes de Love is in the Air, había visto su carrera catapultada gracias a la serie y a su relación con Hande, lo que podría haber generado cierta tensión. ¿Hay algo de verdad en todo esto? Es difícil saberlo con certeza. Tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación y su separación, y no han hecho declaraciones directas sobre una supuesta competencia. Sin embargo, analizando sus trayectorias profesionales y la recepción que han tenido por parte del público, podemos hacernos una idea más clara. Hande Erçel es una actriz talentosa y versátil, con una belleza innegable que la ha convertido en una de las caras más reconocibles de la televisión turca. Antes de Love is in the Air, ya había protagonizado varias series exitosas, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su popularidad es inmensa y cuenta con millones de seguidores en redes sociales que la idolatran. En Love is in the Air, Hande le dio vida a Eda, un personaje complejo y carismático que conquistó al público con su espontaneidad, su fuerza y su espíritu independiente. Eda era una mujer que luchaba por sus sueños, que no se dejaba intimidar por nadie y que siempre defendía lo que creía. Hande supo transmitir todas esas cualidades, creando un personaje entrañable y memorable. Por otro lado, Kerem Bürsin aportó a Serkan Bolat una combinación de atractivo, inteligencia y vulnerabilidad que lo convirtió en un galán irresistible.
Serkan era un hombre de negocios exitoso, pero también era frío, distante y obsesionado con el control. Kerem supo mostrar la evolución del personaje, desde su versión más rígida y calculadora hasta su lado más humano y sensible. La química entre Hande y Kerem era innegable y gran parte del éxito de Love is in the Air se debió a su capacidad para crear una conexión creíble y emocionante en la pantalla. Su romance traspasó la pantalla, y los fans se enamoraron de la pareja tanto dentro como fuera de la serie. Entonces, ¿quién fue el verdadero responsable del éxito de Love is in the Air? ¿Fue Hande con su trayectoria y su talento? ¿O fue Kerem con su carisma y su capacidad para reinventarse? La verdad es que es imposible dar una respuesta definitiva. El éxito de una serie es siempre el resultado del trabajo en equipo de muchas personas, desde los guionistas y directores hasta los actores y el equipo técnico. Tanto Hande como Kerem aportaron algo único y valioso a Love is in the Air. Hande le dio vida a un personaje femenino fuerte e inspirador, mientras que Kerem le dio profundidad y complejidad a un galán atormentado. Juntos crearon una pareja icónica que conquistó al público de todo el mundo. En cuanto a la supuesta competencia entre ellos, es posible que haya habido cierta tensión o rivalidad, como sucede en cualquier ámbito profesional. Pero también es probable que gran parte de esto sea producto de la especulación y la exageración de los medios. Al final, tanto Hande como Kerem son profesionales talentosos que saben cómo hacer su trabajo. Lo que sí es cierto es que Love is in the Air marcó un antes y un después en sus carreras. La serie los catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Tanto Hande como Kerem han seguido trabajando en otras series y películas, demostrando su versatilidad y su talento. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdura en el corazón de los fans. Love is in the Air sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas, y la química entre Hande y Kerem sigue siendo un tema de conversación recurrente. En resumen, el drama entre Hande y Kerem por el éxito de Love is in the Air es una historia compleja y llena de matices. Es difícil saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos, pero lo que sí podemos afirmar es que ambos son talentosos y que ambos contribuyeron al éxito de la serie. Y ahora, antes de despedirme, me gustaría agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del drama turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que realmente hubo competencia entre Hande y Kerem? ¿Quién era su personaje favorito en Love is in the Air? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias y dramas turcos que quiero compartir con ustedes. Hasta la próxima. Pero esperen, aún no hemos terminado. Porque esta historia tiene muchas más capas que podemos desentrañar. Para entender mejor este drama, tenemos que profundizar en las dinámicas de la industria del entretenimiento turco y en cómo se gestionan las carreras de las estrellas. En Turquía, al igual que en Hollywood, la imagen pública lo es todo. Las agencias de representación, los publicistas y los managers trabajan incansablemente para construir y mantener la reputación de sus clientes. Cada entrevista, cada aparición pública, cada publicación en redes sociales está cuidadosamente planificada y ejecutada. Y por supuesto, la relación entre los actores y sus compañeros de reparto también está sujeta a un escrutinio constante. En el caso de Hande y Kerem, su relación fue un activo invaluable para Love is in the Air. Su romance en la vida real generó un interés masivo en la serie, atrayendo a nuevos espectadores y manteniendo enganchados a los que ya la seguían. La química entre ellos era innegable y la gente disfrutaba viéndolos juntos tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero al mismo tiempo, esa misma relación también pudo haber generado ciertas tensiones. Cuando dos personas están constantemente expuestas al público, es difícil mantener la privacidad y la normalidad. La presión de los medios, las expectativas de los fans y las propias inseguridades pueden afectar la dinámica de la pareja. Además, en la industria del entretenimiento siempre existe la competencia. Los actores compiten por los mismos papeles, por la atención de los medios y por el reconocimiento del público. Y aunque Hande y Kerem eran compañeros de trabajo y pareja, también eran competidores en cierto sentido. Hande ya era una estrella establecida antes de Love is in the Air, con una trayectoria sólida y una base de fans leales.
Había protagonizado varias series exitosas como Gunesinklar y Ask Laftan and Lamaz, y era conocida por su belleza y su talento. Kerem, por su parte, había trabajado en algunas producciones internacionales antes de regresar a Turquía y protagonizar Love is in the Air. Aunque ya era conocido, la serie le dio un impulso significativo a su carrera y lo convirtió en un galán muy solicitado. Es comprensible que ambos actores tuvieran ciertas expectativas y ambiciones en relación con la serie. Hande quizás esperaba que Love is in the Air consolidara aún más su estatus como una de las principales actrices de Turquía, mientras que Kerem probablemente veía la serie como una oportunidad para demostrar su valía y convertirse en una estrella por derecho propio. Y aquí es donde entran en juego los rumores sobre la supuesta competencia entre ellos. Algunos medios afirmaron que Hande sentía que Kerem estaba acaparando demasiada atención y que su personaje, Serkan, se había convertido en el favorito del público. Otros sugirieron que Kerem se sentía eclipsado por la fama de Hande y que quería demostrar que él también podía brillar por sí solo. ¿Pero cuánto hay de cierto en todo esto? Es difícil decirlo con certeza. Como mencioné antes, tanto Hande como Kerem han mantenido un perfil relativamente bajo sobre su relación y su separación, y no han hecho declaraciones directas sobre una supuesta competencia. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas que nos permitan hacernos una idea más clara. Por ejemplo, podemos observar cómo se gestionaron sus carreras después de Love is in the Air. ¿Qué tipo de papeles eligieron? ¿Con qué directores y productores trabajaron? ¿Cómo fue su recepción por parte del público y de la crítica? Hande, después de Love is in the Air, continuó trabajando en series de televisión, como Bambaska Biri, mostrando su versatilidad al interpretar personajes diferentes. También ha incursionado en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en embajadora de varias marcas de renombre. Kerem, por su parte, ha protagonizado series como Jakob Seversen, y ha seguido trabajando en proyectos que le permitan mostrar su talento actoral. Al igual que Hande, también ha incursionado en el mundo de la publicidad y ha participado en campañas de concienciación social. Analizando sus trayectorias profesionales, podemos ver que ambos actores han seguido caminos diferentes después de Love is in the Air. Hande se ha centrado en consolidar su estatus como una de las principales actrices de Turquía, mientras que Kerem ha buscado proyectos que le permitan demostrar su valía y explorar nuevos horizontes. En cuanto a la recepción que han tenido por parte del público, ambos actores siguen siendo muy populares y queridos por sus fans. Hande cuenta con millones de seguidores en redes sociales que la idolatran, mientras que Kerem ha logrado ganarse el corazón de muchos espectadores con su carisma y su talento. En conclusión, el drama entre Hande y Kerem por el éxito de Love is in the Air es una historia compleja y llena de matices. Es difícil saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos, pero lo que sí podemos afirmar es que ambos son talentosos y que ambos contribuyeron al éxito de la serie. La competencia, las expectativas y la presión mediática pueden haber influido en su relación, pero al final, ambos han sabido seguir adelante y construir carreras exitosas por separado. Y aunque su romance haya terminado, su legado como Eda y Serkan perdura en el corazón de los fans, convirtiendo Love is in the Air en una de las series turcas más queridas y recordadas de todos los tiempos. Y ahora sí, me despido hasta la próxima. No olviden suscribirse y activar la campanita. Chao.